Hola a todos y todas, mi nombre es Rebeca Villoria y para los que no me conocéis os comento que soy educadora social y estoy formada y tengo experiencia en autismo desde hace varios años. Actualmente trabajo con personas que se encuentran dentro del espectro del autismo. La mini formación de hoy es sobre la regulación emocional, qué es y cómo se trabaja en el autismo, ¿vale? Para empezar, os diré la definición de regulación emocional para poder crear una base sobre las que se van a sustentar todas las demás definiciones que vamos a ir viendo a lo largo del vídeo. La regulación emocional, ¿qué es? Es la capacidad que tiene el ser humano para gestionar emociones. Cuando tenemos regulación emocional y somos capaces de utilizarla, nuestro nivel de estrés disminuye considerablemente y por lo tanto la relación con los demás es mucho más favorecedora. Somos capaces de controlarnos, somos capaces de comportarnos mejor y por lo tanto el bienestar emocional que vamos a tener siempre va a ser mucho más positivo. ¿Por qué es mucho más complicado para las personas que se encuentran dentro del espectro del autismo tener una regulación emocional correcta? Porque muchas veces no comprenden lo que pasa a su alrededor y tienen dificultad para comunicarlos lo que siente. El entorno y las personas que interactuamos con ellos diariamente sin quererlo perjudicamos muchas veces que puedan comunicarse correctamente con nosotros o fomentamos sin quererlo situaciones de ira o frustración que desembocan en una regulación emocional negativa. Por ejemplo, hablando demasiado alto, invadiendo su espacio personal, no dejándole el tiempo de descanso que necesita. Entonces necesitamos comprender todas estas necesidades que emanan de la persona que se encuentra dentro del espectro del autismo y apoyándolos lograremos que se acerquen más a tener una regulación emocional correcta. Una actividad que es muy positiva y fácil de aplicar para las personas que se encuentran dentro del espectro del autismo es el termómetro de las emociones, ¿de acuerdo? Es simplemente un termómetro que se puede poner así o así, como nosotros queramos, y va de la carita triste a la carita contenta. Al principio yo recomiendo usar las dos emociones más sencillas que hay y más fáciles de aprender, y las primeras que se aprenden, la tristeza y la alegría. Sabemos, tenemos que enseñar al menor o a la menor a colocar simplemente un gomet o un objeto que ellos elijan encima de la emoción que sienten. ¿Estás alegre? Y estás triste, ¿vale? A medida que este aprendizaje se va solidificando, vamos avanzando y aumentamos la carita de triste, por ejemplo, ya no solo muy triste, luego es poco triste y la carita de feliz igual y metemos el enfado, metemos la ira. Vamos poco a poco enseñando a que distinga las emociones que él siente. Cuando distinga las emociones podemos empezar a aplicarlas a los demás personas, a nosotros mismos. Dime cómo me encuentro, cuéntame en el termómetro de las emociones cómo te sientes tú y ahora dime cómo me siento yo. Pues me has hecho daño, ¿cómo crees que me siento? ¿Vale? Que poco a poco para que vayan distinguiendo las emociones, tanto las suyas como los demás. Vale, esto es una manera de usar el termómetro de las emociones, ¿vale? Y luego los grados de intensidad. Cuando sabemos las emociones, las distinguimos, vamos a meter el grado de intensidad. Ya lo he hecho anteriormente cuando os he dicho la carita triste, un poco más triste, un poco menos triste. Pero cuando hablamos de grados de intensidad es mucho más difícil de enseñar, así que tendremos que tener paciencia. Tiene que saber que, por ejemplo, está enfadado. ¿Pero qué nivel de enfado? ¿Me ha molestado que mi compañero me haya quitado el juguete? Sí, pero estoy un poco enfadado. Me ha molestado que me ha pegado, entonces estoy muy enfadado, ¿vale? Esta escala de emociones podemos empezar a graduarla del 0 al 10. También es una manera de enseñarla. Del 0 al 10, ¿cuánto estás de enfadado? Sabiendo que el 10 es que estás súper enfadado, pues estoy 5. Vale, has acabado los deberes, estoy muy contenta contigo. ¿Cuánto estoy de contenta? Del 0 al 10, mírame y dime cuánto crees que estoy de contenta. Vamos enseñando las emociones, cuánto grado de enfado, alegría, tristeza tenemos y cómo podemos aprender que los demás también tienen esos grados de emociones, ¿de acuerdo? Es muy práctica y si necesitáis que os mande un modelo sobre cómo sería el termómetro de las emociones, pues
decírmelo en un mensaje. Ahora que ya hemos centrado las bases sobre qué es la regulación emocional y cómo afecta a las personas que están dentro del espectro del autismo, vamos a hablar de los recursos y las estrategias que yo he escogido para trabajarla. La primera de ellas es la flexibilidad mental, también llamada flexibilidad cognitiva, que es la capacidad que tiene el ser humano para aplicar los procesos cognitivos a las diferentes situaciones que se generan en el día a día. Somos capaces de adquirir una flexibilidad mental cuando modificamos nuestra conducta en el entorno en el que nos movemos, en una situación problemática que se ha generado a nuestro alrededor, ¿de acuerdo? Para las personas que se encuentran dentro del espectro del autismo, la flexibilidad cognitiva es muy complicada, ¿vale? Son muy inflexibles porque no tienen las estrategias necesarias para tener esa flexibilidad y poder adaptarse con mayor facilidad a las situaciones que se van generando en el día a día. Porque, como ya sabemos, son muy rígidos, por ejemplo, con algunas rutinas, no están abiertos a ciertos cambios que se producen en su entorno. Todo eso les lleva a tener una inflexibilidad que les perjudica en su bienestar, generando situaciones de malestar y de rigidez muy difíciles de controlar, ¿vale? Entonces, ahora vamos a aplicar, os voy a contar, no aplicar, algunos de los recursos o opciones que tenemos para trabajar la flexibilidad mental en las personas que se encuentran dentro del espectro del autismo. Una de las estrategias que es muy eficaz y se puede aplicar de manera sencilla es aumentar el bienestar emocional de estas personas. ¿Cómo lo conseguimos? Dejándole que disfruten de sus intereses. Entiendo que siempre hay que hacerlo de una manera gradual y cuando utilizándolo siempre como refuerzos positivos, o a veces es porque forman parte de su tiempo de descanso. Tenemos que hacer que encuentre nuevas experiencias, generarlas nosotros, situaciones nuevas, intervenir sensorialmente con ellos para que disfruten de ese bienestar emocional y vayan creando nuevos intereses y situaciones que les son muy reconfortantes. Otra de las estrategias es reducir el nivel de estrés. ¿Cómo reducimos el nivel de estrés? Encontrando el origen, el desencadenante del estrés. Si nosotros sabemos cuál es el motivo de que esa persona se enfade, trabajaremos sobre ese motivo, ¿vale? Tenemos que estar a su lado, darle apoyo, reconfortarle, aportarle toda la calma que necesita para que poco a poco se vaya enfrentando a estas situaciones que le generan el estrés, que le provoca un malestar general, ¿vale? Por lo tanto, no pueden tener un bienestar emocional cuando están estresados. Vale, la siguiente de las estrategias, la tercera, es introducir variaciones e incertidumbre. Para la inflexibilidad mental necesitamos que se empiecen a adaptar a las nuevas situaciones. ¿Y cómo lo hacemos? Generando imprevistos, cambiando una hora que teníamos previstas. Es que a las 5 de la tarde íbamos a ir a extraescolares, pero vamos a ir a las 5:05. Son 5 minutos. A las personas neurotípicas no nos produce ningún malestar, pero esos 5 minutos en una rutina muy marcada pueden suponer un malestar muy grande. Entonces, poco a poco, primero igual en vez de ser 5 minutos, tienen que ser 2. No importa, vamos despacio añadiendo incertidumbres, cambios en las rutinas y le dejamos escoger. Acabamos de cenar y a él le gusta mucho la manzana, pero le vamos a dar la posibilidad de escoger manzana o plátano, ¿vale? Si podemos 2, ponemos 3, incluso podemos no poner la manzana que tanto le gusta para que vea que habrá situaciones en su vida en lo que no va a tener lo que tanto le gusta. Entonces vamos dándole la posibilidad de elegir. ¿Cómo hacemos esto? Una actividad muy sencilla es el árbol de las decisiones. Esta hay que adaptarla a las capacidades de cada persona. Si son verbales y entienden y son capaces de escribir y de leer, lo haremos con frases y oraciones. Y si no son verbales, pueden ser preverbales o no verbales, utilizamos imágenes o pictogramas o gestos. Siempre las posibilidades que dejemos en el árbol de las decisiones serán menores o mayores, como he comentado antes, dependiendo de su capacidad. En un árbol de las decisiones, por ejemplo, sencillo, estamos en casa y hemos acabado de... hemos llegado de la actividad extraescolar a casa y tenemos dos opciones que hacer: o descansar y hacer los deberes, o hacer los deberes y descansar. Son las dos mismas cosas, pero en órdenes diferentes. Le damos la posibilidad y se lo explicamos. Si llegamos ahora a casa y descansas ahora, después tendrás que hacer los deberes, pero si al llegar a casa
haces los deberes, todo el tiempo de después lo puedas emplear en descansar. Todas estas actividades, las opciones que queramos, adaptadas a sus intereses, a sus capacidades, irán haciendo que expanda y la flexibilidad mental crecerá, por lo que empezará a poder enfrentarse a situaciones nuevas y imprevistos de una manera más sencilla y controlada. Otra estrategia muy difícil de aplicar es limitar las actividades repetitivas y introducir nuevos intereses. Digo que es muy difícil de aplicar porque las personas que se encuentran dentro del espectro del autismo, como muchas veces a las personas neurotípicas nos pasa, cuando nos gusta una cosa o nos sentimos vinculadas con cierto objeto o actividad, siempre tendemos a repetirla porque nos genera placer. Igual que a nosotros nos pasa, también les pasa a ellos. Entonces, cambiar estos intereses conlleva mucha paciencia y una búsqueda de nuevos intereses, ¿de acuerdo? No podemos simplemente quitarle el interés o quitarle la actividad repetitiva que le genera tranquilidad de la noche a la mañana, no, porque vamos a crear situaciones de ira y estrés que luego nos es muy difícil de quitar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar nuevos intereses, generarlos, usar los intereses actuales como hilo conductor para ir ampliando esa gama de intereses y para limitar los estereotipias o las conductas rituales, tenemos que sustituirlas por otras. No podemos quitarlas sin sustituirlas porque le estamos quitando la fuente de tranquilidad, ¿vale? Y de regulación. Entonces, para nuevos intereses, generando hilo conductor, pongamos el ejemplo de que una persona, una niña con espectro del autismo, solo le gusta jugar con los bloques de este tamaño de construcción. ¿Qué hacemos para ampliar esa gama de intereses? Vamos metiendo bloques más pequeños, luego bloques más grandes, piezas de puzzle, piezas de madera geométricas que se asemejen o que pueden encajar, los policubos, y después podemos crear, por ejemplo, una ciudad típico con los bloques, y de ahí empezamos a hablar de las ciudades, de lo que hay en las ciudades, y poco a poco la gama de intereses va creciendo. Esto no es que hoy lo apliquemos y mañana obtengamos resultados, es un proceso lento que requiere de un trabajo constante, pero que puede dar y dará unos resultados muy positivos. Vamos a pasar a hablar de la segunda estrategia o recurso que es como importante para trabajar la regulación emocional. Es la tolerancia a la frustración. ¿Qué es la tolerancia a la frustración? Es ser capaz de afrontar las situaciones problemáticas que se nos presentan utilizando estrategias de afrontamiento y control. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es la frustración? Cuando nosotros deseamos o tenemos un objetivo claro que queremos conseguir y no podemos conseguirlo. Al no tener las estrategias de afrontamiento correctas, entramos en un estado de malestar, estrés y nerviosismo que nos genera esa frustración porque no hemos conseguido nuestro. Cuando una persona que se encuentra dentro del espectro del autismo se frustra porque no tiene las habilidades suficientes para tolerar esa frustración, ¿qué ocurre? La mayoría de las veces lo que pasa es que entran, como he comentado anteriormente, en un estado de nerviosismo, de ira, de frustración, porque no pueden comunicarse, no son capaces de expresarnos lo que sienten. Es que yo no quiero entrar a la cocina, pero no puedo decirte que no quiero entrar a la cocina porque el olor del cocido, por ejemplo, me molesta. No te lo puedo decir. No tengo estrategias para comunicarlo ni estrategias para afrontarlo. ¿Qué hago? Huyo del problema. Te puedo empujar, puedo llorar, puedo tirarme al suelo, pero lo que necesito es escapar, o sea, estoy huyendo de algo que me genera malestar. ¿Qué debemos hacer? Siempre, siempre hay que observar qué pasa, por qué ha ocurrido esto y de qué manera lo podemos evitar para que no pase la siguiente vez. Si sabemos, como he dicho antes, el origen de la frustración, podremos trabajar mucho más eficaz sobre ello. Sabiéndolo, nos vamos a anticipar. Oye, mira, en un ratito vamos a entrar en la cocina. Yo sé que no te gusta el olor de esta comida, pero tienes que saber que va a haber esta comida y va a haber este olor. ¿Qué pasa? En vez de estar 10 minutos en la cocina, estamos un minuto. A la vez siguiente, 1 minuto y 5 segundos. Parece un poco, muy poco avance, pero es mucho, porque si poco a poco vamos aplicando esto diariamente, conseguimos que de 1 minuto pase a 5, a 10 y a que después sea simplemente capaz de tolerar ese malestar. ¿Cuándo se considera que se ha conseguido una tolerancia a la frustración? No solo las personas autistas, sino también nosotros la vamos a necesitar. ¿Cuándo sabemos que la tenemos o que se acerca a que consigamos dominar la frustración?
cuando aprendemos que no siempre se gana, que hay veces que vamos a, a perder, perdón, cuando se genera una situación que no esperábamos y somos capaces de adaptarnos sin que eso afecte enormemente a nuestro control emocional. Así sabremos que hemos controlado la frustración y que podemos empezar a adaptarnos a las diferentes situaciones que se nos presenten. A una actividad que podemos realizar para enseñar a las personas que se encuentran dentro del espectro del autismo esta tolerancia a la frustración es enseñarles qué situaciones, qué acontecimientos, qué motivos existen y qué importancia tienen esos motivos. Al darle valor y la importancia que tienen, sabrán cuándo es lógico que se puedan enfadar y frustrar y cuándo es un motivo muy pequeño que no les tiene que llevar a generar un malestar. Con 3 cajas, bolsas, lo podremos poner como nosotros consideremos. De la importancia. La caja de los muy importantes, la caja de los importantes y la caja de los poco importantes o poco prioritarios. Si a mí, mi compañero, me quita un juguete y se va corriendo, ¿qué importancia tiene eso para mí y además no para mí? ¿Qué importancia debo de darle? Si mi compañero me pega y me hace llorar y sufro, el nivel de importancia está en el muy importante. Simplemente capaz de tolerar ese malestar. ¿Cuándo se considera que hemos adquirido una tolerancia a la frustración? Tanto nosotros como las personas que nos están ahora. ¿Cuándo se considera que se ha conseguido una tolerancia a la frustración? No solo las personas autistas, sino también nosotros la vamos a necesitar. ¿Cuándo sabemos que la tenemos o que se acerca a que consigamos dominar la frustración? Cuando aprendemos que no siempre se gana, que hay veces que vamos a perder, perdón, cuando se genera una situación que no esperábamos y somos capaces de adaptarnos sin que eso afecte enormemente a nuestro control emocional. Así sabremos que hemos controlado la frustración y que podemos empezar a adaptarnos a las diferentes situaciones que se nos presenten. A una actividad que podemos realizar para enseñar a las personas que se encuentran dentro del espectro del autismo esta tolerancia a la frustración es enseñarles qué situaciones, qué acontecimientos, qué motivos existen y qué importancia tienen esos motivos. Al darle valor y la importancia que tienen, sabrán cuándo es lógico que se puedan enfadar y frustrar y cuándo es un motivo muy pequeño que no les tiene que llevar a generar un malestar. Con 3 cajas, bolsas, lo podremos poner como nosotros consideremos. De la importancia. La caja de los muy importantes, la caja de los importantes y la caja de los poco importantes o poco prioritarios. Si a mí, mi compañero, me quita un juguete y se va corriendo, ¿qué importancia tiene eso para mí y además no para mí? ¿Qué importancia debo de darle? Los que he escogido para trabajar el bienestar emocional son las intervenciones sensoriales. Debemos aplicarlas de manera correcta. ¿Cómo podemos hacerlo? Tenemos que adivinar qué alteraciones y qué sistemas sensoriales están implicados. Siempre lo he dicho a lo largo del vídeo, si encontramos el origen de esa alteración, de esa frustración, de ese malestar, podremos trabajar y aplicar las estrategias correctas. Es normal que al principio desconozcamos qué pasa y empecemos a aplicar soluciones que pueden resultar o no útiles, pero mientras estamos haciendo eso tenemos que seguir observando, porque en el momento que encontremos el origen, la estrategia va a ser la que tiene que ser. La cuarta estrategia que he escogido es el apoyo frente a los miedos. ¿Qué es el miedo? Es una reacción natural que forma parte del desarrollo de cada persona. Nosotros aplicamos unas estrategias cuando estamos ante miedos reales e imaginarios que consideramos que son un problema o una amenaza para nosotros. Entonces, simplemente tendemos a protegernos de estos miedos. Para las personas que se encuentran dentro del espectro del autismo, estos miedos son mucho más elevados y generan un malestar mucho mayor que para las personas neurotípicas, llegándole a crear fobias o estados de ansiedad muy difíciles de controlar. Debemos de recordar siempre los miedos evolutivos. Son esos miedos que aparecen en la infancia o quizás en la adolescencia y a medida que vamos evolucionando, vamos creciendo, van desapareciendo. Estos miedos evolutivos se encuentran en las personas neurotípicas y en las personas que se encuentran dentro del espectro del autismo, ¿de acuerdo? Entonces, puede haber miedos que nuestro pequeño tenga a los 5 años que luego no tenga a los 10, pero si el miedo evolutivo no desaparece, estamos ya generando un miedo muy progresivo en el tiempo que puede dificultar
aportar su bienestar y su salud mental. Para trabajar los miedos y las fobias que se generan, tenemos dos tipos de estrategias que podemos aplicar: la desensibilización sistemática y la exposición gradual. Ambas se debe hacer muy poco a poco y con mucha paciencia, pues exponer a la persona ante su miedo puede generar estados de hipervigilancia y ansiedad constantes que le van a perjudicar mucho más y le va a ser prácticamente imposible superar ese miedo. Debemos coger a la persona e ir acercándola al objeto, al lugar, a la luz, a la situación que le genera esa ansiedad de manera muy gradual. Al principio quizás no podamos ni acercarla al lugar y tengamos que ir enseñándola mediante imágenes o vídeos que le empiecen a hacer ver que no hay ningún peligro en eso. Algunos miedos pueden permitirles llevar una vida correcta, pero hay miedos tan fuertes que les paralizan y les impiden, por ejemplo, como he dicho antes, entrar a la cocina o subirse a un taxi o ponerse una chaqueta de color azul. Estoy poniendo ejemplos que pueden darse o no. Cada uno tendrá sus miedos y sus fobias, pero siempre, poco a poco. Muy importante, que no pierdan la confianza en la figura de apoyo, porque si nosotros somos su apoyo, nos cuentan sus problemas mediante el sistema de comunicación que elijan, se apoyan en nosotros en los momentos de frustración y somos los que les exponemos al miedo, pierden la confianza en nosotros, va a dificultar mucho más el acceso a la persona, que podamos aplicar estrategias, que podemos trabajar con él, y recuperar esa confianza es muy difícil cuando se ha perdido, y más ante una situación tan brusca que supone enfrentar a la persona a un miedo que le paraliza. La quinta y última de las estrategias es practicar el REMing. Es un conjunto de técnicas que afectan a tu tranquilidad, a la calma, a la relajación y a la meditación. Inducen a todo este tipo de cosas para que podamos llevar en general una vida más tranquila. No solo las tenemos que aplicar a las personas que se encuentran dentro del espectro del autismo, es muy favorecedor también para nosotros, pues entonces, ante situaciones de crisis que se generen a raíz de momentos que no se pueden controlar o que ellos no comprenden, nosotros aportaremos una calma muy necesaria para poder ayudarle a sobrellevar estas situaciones. Entonces, no solo las debemos aplicar a ellas, también nos los debemos aplicar a nosotros. Tenemos que encontrar un sitio tranquilo que nos lleve a la calma y a la seguridad, y crear situaciones de estrés ficticias para poder aplicar las estrategias que antes hemos aprendido. Estamos tranquilamente, por ejemplo, en casa y genero una situación de estrés. Tiro algo al suelo, de repente apago la tele 10 minutos antes de lo previsto. Venga, que nos cambiamos y nos vamos. La incertidumbre y todo es una situación de estrés que no se espera, y aplicar en ese momento las estrategias. No, ahora mira, esto ha pasado por esto, vamos a calmarnos, respirar, damos un paseo, dame la mano, mírame mientras respiramos juntos. Y poco a poco, con estas situaciones de estrés creadas, vamos dándole las estrategias para cuando se presenten situaciones de estrés reales, y entonces ya podrá aplicar las prácticas que conoce. Para acabar, quería despedirme invitándoos a leer el libro Tranquilos y atentos como una rana, de Elaine Snell. En él podéis encontrar estrategias y recursos, así como ejemplos de la vida real de personas que practican la relajación, la meditación, la calma, y podéis aplicarla a vuestra propia vida y a las personas con las que trabajáis o convivís. Va dirigido a niños de 5 a 12 años, pero se puede aplicar a todo tipo de edades. Y hasta aquí la mini formación, espero que os haya gustado y que me comentéis qué os ha parecido para poder ir mejorando poco a poco. Muchísimas gracias.